están? Carlos Berta aquí, usando ropa de vagabundo este día. Se me antojó, estaba muy calentita, me levanté hacia un chingo de frío y dije, me voy a poner mi ropita, mano. De vagabundo o de perrevista, como usted prefiera. Estamos en una emisión más de Status Culo, este podcast producido por la Powerhouse Chavos Banda y Casero Podcast. Y tenemos un invitadazo. Como usted bien sabe, si es parte del exclusivo, se habló al respecto de una manera muy atropellada y hasta rústica, de cierto modo, de parte de Chino y de su servidor, sobre lo que es el dinero. Y quisimos invitar, justamente debido a la plática que tuvimos en ese momento, a ¿quién sino Edgar Arenas? ¿Quién es Edgar Arenas? Lo tuvimos en los primeros episodios de Status Culo, cuando fue el tema de GameStop, de las acciones que estaban pasando ahí en Wall Street, que la banda andaba arruinando a varios inversionistas gringos, para que nos explicara un poco al respecto. Edgar es coordinador de economía en Rankia, catedrático de la UNAM y autor del libro Invirtiendo y Aprendiendo, del cual yo tengo una copia y al chile sí está bien bueno, man. ¿Cómo estás, Edgar? A todo dar, mi querido Carlos, toda la gente que nos ve, nos escucha. Aquí el Chino coordinando, también muy contento de poder participar contigo. Muchas gracias, y con toda la banda, mi querido Carlos. Es un tema que inquieta y agobia. A la juventud que tiene dudas de qué es el dinero. O sea, ¿qué es y qué no es el dinero? ¿Cómo describirías tú? Porque parece una pregunta muy sencilla, pero en realidad es muy complicada si lo analizas a fondo. O sea, igual para ti, no, porque eres un catedrático de la UNAM, pero para mí, que yo ni siquiera entré a la UNAM, es muy difícil responder. Todos, Carlos, sin excepción. No importa qué te dediques. Ajá. Eres comediante. Hay gente que nos está escuchando que a lo mejor tiene una ingeniería. O hay Claro. gente que a lo mejor tiene como actividad algo en lo que no se requirió estudiar mucho, ¿no? Sí. Un oficio, alguien que está ahorita ahí arreglando el motor, cambiando el aceite. Sí. Pero todos, sin excepción, utilizamos el dinero. Sí, así es. A lo mejor de forma más eficiente o de forma más ineficiente. Pero nadie nos enseñó ni a usarlo, ni tampoco nos explicó qué es. Sí. La pregunta es muy válida, entendible, y aquí vamos a destripar Venga. qué es y para qué nos sirve. Porque son dos cosas diferentes. Ok, muy bien. El dinero nace Ajá. por la necesidad de tener 4 cosas que se han ido perfeccionando a lo largo del tiempo. Y cuando digo a lo largo del tiempo, es a lo largo de muchos cientos de años. Claro. Hay que agarrar el librito de historia y ver que los romanos intercambiaban bienes y servicios con sal. De ahí viene, de hecho, el concepto de salario. Salario, sí. Pero en la medida en la que los agentes económicos, que es un agente económico, tú, yo, una familia, una empresa, un gobierno, fueron robusteciéndose, la civilización fue creciendo, la necesidad de intercambiar esos productos y servicios también se fue sofisticando. Y ahí el dinero fue adquiriendo 4 características que debe de tener, sin importar si estamos en México intercambiando pesos, o si estamos en Perú intercambiando soles, o en Europa euros. Las características del dinero son 4. Y no puede haber una disfunción entre alguna. Ahorita te voy a explicar por qué. Porque hay veces que dice la gente, oye, pero en la cárcel, por ejemplo, el cigarrito es un medio de cambio. Bueno, es una de las características del dinero. También es una unidad de cuenta. También sirve como respaldo o resguardo de valor. Y también nos sirve como o para generar una dinámica de intercambio. Son las 4 características del dinero. Cada quien las puede utilizar de diferente forma. Hay gente que utiliza, por ejemplo, el dinero más para almacenarlo, como resguardo, que para estar comprando productos y servicios. Hay empresas hoy en el mundo que tienen un tamaño que es el doble. Por ejemplo, Apple hoy vale el doble del Producto Interno Bruto de España. Tiene un chorro de dinero. Apple, con lo que vale hoy, Carlos, en un mundo distópico en el que los países pudieran ser comprados por compañías, Apple podría comprar a México y Argentina juntas. Y le seguiría sobrando lana. Que nos compren. No estaría mal, ¿no? Y que nos dieran un telefonito, ¿no? Ya. Nos iría mejor, chance, Estaría ¿no? muy bien. Nos metan acá un chip acá y ya. Bueno, el dinero tiene diferentes funciones, pero nadie nos enseñó a utilizarlo. Hace más o menos 4 años hice un pequeño estudio
que tiene que ver con qué tan bien o qué tan mal gestionamos nuestro dinero en México. Simón. Y me encontré con algunas respuestas que no son muy satisfactorias. Por ejemplo, Venga, de una vez, dinos la verdad. si duele, ¿eh? Duele Mira, mucho. en México, para podernos comparar, debemos de utilizar un estándar que Ajá. la OCDE, la OCDE, utiliza como un indicador llamado de alfabetización financiera. Ok. No es cuántos doctores en economía hay en el mundo, no es cuánta gente tiene una carrera en finanzas, es cuánta gente entiende qué es el dinero, Ujú. cómo funciona un presupuesto, la diferencia entre algo muy simple, que es interés simple e interés compuesto, lo más básico, Ujú. que un niño, por ejemplo, en Corea del Sur, Ujú. un país de nuestro rango emergente, no es una economía tan grandota. Acuérdate que México puede ser un país con muchos pobres, Simón. pero es un país rico. México está entre las 15 economías más grandes del mundo. Sí, sí, Bueno, sí. ahí Corea y México se van dando un quién vive. Ajá. Y un niño que está terminando la educación básica en Corea del Sur Ujú. tiene un índice de alfabetización financiera más alto que el de un adulto en México que está concluyendo la universidad. Verga. Que no sabemos utilizar el dinero. Claro. Hay un chorro de teorías económicas Ajá. que te dicen cómo usarlo, ¿no? Y entonces encontramos el libro de tu tocayo Marx, ¿no? Ajá. O encontramos a lo mejor libros de neoliberalismo, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y en todo ese abanico de filosofía, Ajá. de gestión, cada quien define cómo lo puede, cómo lo quiere, cómo se debería de utilizar. Claro. Pero estas 4 características son el pilar de todo lo demás que viene atrás, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿a qué obedece la falta de alfabetización financiera? Me dices que se le Es el conoce concepto, el indicador. en adultos mexicanos. Hay como, o sea, hay una educación que obviamente engloba muchísimos aspectos: historia, geografía, filosofía, español, matemáticas, pero nunca hay una aplicación o una clase donde te enseñen a aplicar, por ejemplo, de manera práctica las matemáticas para que puedas administrar bien tu dinero. ¿A qué se debe ese tema aquí en México? Pues primero a que no nos educan, ¿no? O sea, es un tema de falta de capacidad de quien gestiona la educación. Y Sí. creo que esto se replica en cualquier tema, ¿no? O sea, Ujú. agarramos el listado de en qué situación está México en materia de matemáticas Claro. y siempre estamos en los últimos lugares, ¿no? Sí. Bueno, pues esto se replica en todo lo demás. Sí. Y hay, me parece que hay una disfunción muy grandota porque hay apelo a una persona que yo conozco, que es médico, Ajá. que me dice: Edgar, al mexicano hay 2 cosas que le duele que le toquen: Ujú. la salud y la cartera. Y a veces al mexicano le duele más que le toquen la cartera que la salud. Claro. Y en ese par de pilares, por ejemplo, nadie nos enseña, ¿no? O sea, desde que Sí. somos muy chiquitos, nadie nos enseña ni a cuidar nuestra salud y mucho menos a gestionar cartera. nuestro dinero. Pues sí. Y el dinero se usa aparato, es lo más chistoso, ¿no? Sí. Que el dinero, desde que John Law, un francés, un escocés avecindado en Francia, inventó el papel moneda hace 300 años, Ujú. todo mundo utiliza el dinero. Y en México, pues nadie se toma la molestia de decirnos cómo hacerlo, ¿no? Claro. Hay un tema bien difícil, al menos para mí, de comprender del todo en la plática que tuvimos en el episodio exclusivo Chino y yo, que era justamente todo el dinero que, o sea, pongamos, todos los bancos del mundo o todas las instituciones financieras tienen cierto capital, ¿no? Y todo ese capital que tienen en números, ¿existe de verdad en papel moneda o es como un estimado de que en caso de que se necesite pueden imprimir ese papel moneda? Es una gran pregunta. Y esta pregunta transformó la economía en el último siglo. Porque en el último siglo ocurrieron los cambios en el patrón de gestión de dinero más grandes en la historia. Porque pasamos de un patrón oro. Acuérdate que todo el mundo tenía que respaldar el dinero que imprimía o el dinero que acuñaba. Los gobiernos tienen un brazo ejecutor de esta actividad, que es el Banco Central de cada país. Cada Banco Central tiene algunas características que lo hacen un poco diferente. Por ejemplo, el banco suizo es un banco en donde es el único banco en el mundo que de alguna manera tiene socios, que es una empresa. Pero los socios son
los estados de Suiza, se llaman cantones. Ahora hace ya. mucho sentido, oye, te invito a mi cantón, mi ¿no? Un cantón. chilanguismo, Sí, ¿no? sí. Ah, bueno, pues a lo mejor va por ahí, Cantón ¿no? allá es como el Allá un estado, cantón ¿no? es el estado. Sí. Bueno, tienen el monopolio de la emisión de circulante, todos los bancos centrales del mundo. Ajá. Durante mucho tiempo ese monopolio estuvo respaldado por la cantidad de oro que había en bóveda. Ok. ¿No? Y es el concepto que a veces veíamos en las películas, Sí. en las caricaturas, Los lingotes en donde de oro ahí. exactamente, atrás de una bóveda, Sí. ¿no? Con un montón de soldados, Ajá. había un chorro de lingotes, ¿no? Sí. Tenía que haber exactamente la misma cantidad de dinero impresa o acuñada Ujú. que lo que estaba respaldado. Ok. Pero entonces se vino la Segunda Guerra Mundial Ujú. y esto cambió. Hubo una transición de poder muy grandota en donde de Inglaterra, de Europa, digamos que la gran masa monetaria, porque fue lo único que quedó en pie de las grandes Claro. naciones, fue Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra. Algunos ganaron, otros perdieron, pero Claro. todos, sin excepción, quedaron muy endeudados. Sí. Y el único país que quedó endeudado, pero que ganó, fue Estados Estados Unidos. Y bueno, hay un concepto que para entender esto utiliza Marshall McLuhan, que es el que además acuñó esta idea de la aldea global, Ok. en donde históricamente el polo económico y el polo militar siempre habían estado en el mismo lugar. Esto ocurrió desde siempre, desde Ujú. que España llegó aquí a las Claro. Américas y luego en Holanda, lo que hizo Holanda, los Países Bajos Claro. tuvieron la flota marítima más grande de la historia y luego llegó la revolución industrial en Inglaterra y así, hasta que llega a este punto en donde el polo económico y político se muda del otro lado del mundo, a Estados Unidos, que de hecho además esto está cambiando, ¿eh? Claro. Estamos viendo un fenómeno ¿En China? por primera vez en la Claro. historia, el polo económico y el polo militar no van a quedar en el mismo lugar. O sea, hoy estamos pisando un suelo Órale. que nunca habíamos pisado en la historia. El Sí. polo militar, el polo político, va a quedar en donde ha estado desde la conclusión de la Segunda Guerra En Mundial. Estados Unidos. Ajá, pero el polo económico ya no. O sea, en los próximos 10 años, el polo económico va a acabar de migrar hacia otra parte del mundo. Y nunca antes esto había pasado. Claro. Y por eso veíamos que Donald Trump se peleaba con China, porque, bueno, Ya. un poco levantando la guardia Ajá. y tratando de estirar lo más que se podía esta liga, que en algún momento esa liga se va a romper, Sí. porque sí, la parte... hoy Estados Unidos es la economía más grande del mundo, es como el 25% del PIB global, Ok. y China es como el 10%, pero en la próxima década esto va a cambiar y China va a ser la parte más grandota del PIB del mundo. Órale. Entonces, bueno, en ese sentido, las grandes economías, Ajá. para poder ser del tamaño que eran, necesitaban mucho oro. Había oro, Sí. había guerra. Se acababa el oro, se acababa la guerra. Pues Así sí. funcionaba. Cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, los países que, entre comillas, no salen tan dañados, deciden guardar su oro Ujú. en Fort Knox. A lo mejor por ahí algún chico en alguna película o en algún libro leyó de esta base militar gringa Ajá. en donde se guardaba el oro. Y ahí estuvo guardado, entre comillas, porque es lo que decían que había. Nunca nadie llegó, hizo una auditoría o una De ver inspección si estaba ahí. para ver si estaba ahí todo el oro Ajá. que los franceses, que los ingleses habían mandado. Entonces ahí Estados Unidos lo tuvo, entre comillas, mucho Ajá. tiempo, hasta que durante la guerra de Vietnam a Estados Unidos le va de la patada, se empieza a endeudar mucho Ujú. para poder mantener la guerra. guerra. Y De Gaulle le dice a Nixon, bueno, yo quiero estar tranquilo con mi lana, Sí. quiero mi oro, y manda un portaaviones, o sea, manda un barco para recoger el oro De Francia. de Francia a Ajá. Estados Unidos. Sí. Y Alemania dice lo mismo. Ah, sí, pues entonces yo también quiero mi oro de regreso y yo lo voy a resguardar. Claro. Y ahí Nixon dice, no hay oro. Y a partir de hoy, todo el patrón económico del mundo lo va a definir el papel moneda. Y el respaldo del valor de cada moneda, de cada divisa, del dinero en el resto del mundo, se va a definir a través de una paridad cambiaria. Ujú. Peso dólar, Ya. euro dólar, Ok. yen dólar. Y entonces allí el dinero se transforma, porque por primera vez el dinero se vuelve además una mercancía, porque está a libre oferta y demanda, que es Claro. algo que a nosotros nos dolió o a la economía en México le pateó muchísimo las espinillas durante mucho tiempo, porque para mantener nuestra paridad cambiaria
el gobierno, el Banco Central, tenía que inyectarle mucho dinero, todo lo que hoy llamamos reservas internacionales, se aplicaban para tratar de mantener nuestro diferencial cambiario. Entonces, cuando el gobierno ya no lo podía mantener, devaluaba el dinero. La devaluación era una instrucción que se daba para no mantener o redefinir esa paridad. Pero en el resto del mundo no. En el resto del mundo, las monedas y el dinero, las divisas, tienen una libre oferta y demanda de cuánto compras y cuánto vendes la moneda. O sea, de hecho, desde mediados de los 90, cuando hay una gran retransformación del Banco Central de este país, el Banco de México dejó de ser la caja chica del gobierno, adquirió autonomía, hoy tiene un gobernador, una junta de subgobernadores. Ahí el banco ¿Es Banjico? Es Banjico, Okay. así es nuestro banco central. Y, o sea, si tiene autonomía, bueno, mejor sí platícanos, o sea, tiene autonomía, pero ellos deciden qué hacer o reciben órdenes del gobierno o lo que está pasando en la actividad financiera mundial. ¿Cómo definen ellos su...? Deberían de tener completa libertad Uh-huh. para tomar decisiones. O sea, Okay. hoy por hoy sí creo que no hay o no se puede poner bajo sospecha, no ha habido algún indicador, no ha habido alguna actividad, alguna decisión que pudiera hacernos pensar que el Banco Central pues, ha sido manipulado por una autoridad local o extranjera, ¿no? Pero sí pasa que mucho de lo que sucede en el mundo impacta las decisiones de nuestro Banco Central, que de hecho va muy bien acompañado a tu pregunta, porque nuestra moneda es una moneda que, a diferencia de lo que le pasó a nuestros papás, a nuestros abuelos, en donde nuestra moneda iba muy ligada, intrínsecamente ligada a lo que sucedía en el país, hoy nuestra moneda está mucho más ligada a lo que pasa en el extranjero. Nuestra moneda, Carlos, es la sexta divisa más líquida del mundo. Nuestra moneda es muy flexible, muy sencilla de realizar. Si tú hoy te subes a un avión y llegas a Filipinas, a Japón, te van a recibir el peso. A lo mejor muy castigado, pero te lo van a recibir. Si tú te subes a un avión con soles peruanos y llegas a Londres, a lo mejor no te lo van a recibir. Nuestra moneda sí tiene mucho valor fuera del país. Y es más, si tú vieras una gráfica de cómo se mueve nuestro diferencial cambiario contra el dólar o el euro o con la divisa que tú me dijeras, se mueve más durante nuestra noche que durante nuestro día. ¿Por qué? Porque muchos países, muchas empresas en Europa, en Asia, en Oceanía, hacen coberturas con nuestra moneda. Porque si la hacen con reales brasileños o soles peruanos, nadie se los va a recibir. Es una operación muy riesgosa. Pero con pesos mexicanos no. Entonces, en nuestra noche es muy común que nuestra divisa de saltos muy grandotes. La divisa en México suele estar muy impactada. Aquí voy a, no sé, a tomar como referencia lo que pasó con el aeropuerto, por ejemplo. Sí. Tú ves lo que pasa con la decisión de cancelar el aeropuerto, y es una decisión muy controvertida en México. Toda la gente dice es el comienzo del fin. Y ese día en el que se da el anuncio, el peso contra el dólar hace un brinquito, ¡pum!, y regresa. Bye. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque allá afuera, el gran comprador de pesos dijo, ok, perfecto, pero el día que se declara por la OMS la pandemia, ese día nuestra moneda, boom. ¿Por qué? Porque nuestra moneda, aunque es muy flexible, no sigue siendo o no es una moneda de refugio, como es el dólar, el euro, el yen, etc. De cada 10 operaciones que hay entre pesos y dólares, 7 se hacen fuera de nuestro país. Nuestra moneda es muy flexible, está muy bien, pero a la vez sobrereacciona mucho a lo que ocurre hoy más fuera del país que lo que ocurre adentro. ¡Wow! ¡Qué cabrón! O sea, básicamente estamos a merced de que todo esté chingón allá afuera para que la moneda no. ¿Y quién determina entonces cuánto vale la moneda? O sea, hoy, por ejemplo, el tipo, uno va siempre, bueno, no siempre, pero bueno, trae dólares de Estados Unidos. ¿Qué te gusta? 3 millones de dólares traes. Fuiste a la boda de Santiago Nieto, dices, traigo cambio, man. Llegas a un banco, o sea, estoy mamando, ¿no? Pero, y ves el tipo de cambio. ¿El tipo de cambio lo determina el Banco Central o cada banco por sus huevos básicamente dice, no, esto vale? Es oferta y demanda. En la medida en la que la gente compre pesos,
Es como cualquier cosa. A ver, si hoy compramos más manzanas, ¿qué va a pasar con el precio de la manzana? Va a subir. Claro. Si hoy compramos más bisteces, ¿qué va a pasar con el precio de la carne? Va a subir. Ok. Si hoy compramos más pesos, Ajá. el peso va a subir. Si hoy la gente sale a vender sus pesos y comprar dólares, Ajá. ¿qué está pasando? El peso está bajando y el dólar Está subiendo. está subiendo. Esta parte no la define un banco central, al menos no un banco central como el nuestro. Sí pasa hoy todavía en Corea del Norte, en Venezuela, ok, ya. en Cuba, Listo. pero en todo el resto del mundo, donde el banco central tiene esta libertad de la que platicábamos, Ajá. no tiene por qué incidir en el diferencial del Claro. tipo de cambio. Hay algunos alicientes. Por ejemplo, hace algún tiempo el Banco de México hacía subastas de dólares, Ajá. que era básicamente, ¿quieres dólares? Sí, sí. Ok, de lo que tengo en reservas internacionales, tengan dólares. Vamos a inyectar dólares, ¿no? Ajá. Esto pasaba ante eventos dentro del país, pero en un escenario como el abril del año pasado, Ajá. en donde todo el mundo salió a vender sus monedas emergentes y comprar dólares, Ya. compraba yenes. Claro. Pues no importaba si teníamos 187 mil millones de dólares en reservas internacionales, si tú los ponías al mercado, los iba a succionar, los iba a chupar, o sea, no iba a Claro. alcanzar. Todo el mundo en ese momento lo que quería era cubrirse. Y aunque nuestra moneda es una moneda flexible, que tiene un banco central independiente, no somos del tamaño de la economía ni de Estados Unidos, ni de Japón, Ya. ni de Europa. Ok. Entonces la gente, se le llama Flight to Quality, es un evento en el que la gente abandona activos de riesgo Ujú. y camina, vuela Hacia algo más hacia seguro. algo mucho más seguro. Como Así es. mencionas, las monedas de refugio, que son los euros, los dólares. Así es. ¿Qué puede pasar o cómo podría ser que el peso, o sea, como lo estoy entendiendo, entonces es básicamente dependemos de que haya una estabilidad en la actividad mundial, que no haya como un tema como lo fue la pandemia al inicio del año pasado, para que la moneda se mantenga estable. Pero, ¿cómo podría ocurrir que de repente, ya es un sueño guajiro, pero que el peso se volviera una moneda como de refugio? ¿Qué tendría que pasar así para que la gente dijera, no, yo, ¿qué pesos? En lugar de dólares. En tengan. lugar de dólares. Bueno, no es un sueño guajiro. Ok. Pasó durante mucho tiempo. La economía norteamericana, hasta la revolución, la Ajá. guerra de secesión que tuvieron allá, fue una economía, ¿cómo lo puedo? Pesosada. Ok. Así como nuestra economía es una economía dolarizada, en aquellos Órale, años, güey. ajá, durante mucho tiempo, el comercio internacional pasaba mucho por México, ¿no? Ok. Los barcos que llegaban a Acapulco o a Claro. Veracruz, y entonces la gente se subía a un barquito y llegaba a Filipinas, y en Filipinas el peso mexicano era moneda de curso legal. Órale. Y eso ya sucedió. ¿Qué tendría que volver a pasar? Que México en esa cadena de valor Ajá. volviera a tener un rol de ese tamaño, Ya. lo cual es muy complicado, Sí. porque hoy está Estados Unidos, luego está China y luego está Europa. Claro. Y luego, bueno, venimos todos los emergentes. México difícilmente va a volver a entrar dentro de ese top 3 Sí. o top 5, Claro. porque para que eso sucediera tendríamos que tener un tamaño de la economía de esos países. Y el mundo ya está muy segmentado. Ujú. Yo creo que una de las grandes moralejas que dejó esta pandemia es que además el mundo definió muy bien sus polos, ¿no? O sea, Sí. hoy ya sabemos quiénes son los países, las empresas muy ricas, Sí. como te platicaba, por primera vez en la historia Ujú. de la humanidad. Hoy hay empresas que valen más que muchos países. Muchos países. Hay estados, incluso, por ejemplo, Texas, Ujú. vale más que la economía, California vale más que la economía de México. O sea, entonces queda muy claro quiénes son los pesados, Ajá. quiénes están en medio, como Claro. nosotros, y quiénes están abajo. Pero entre cada uno de esas, digamos que, de esos escalones, Sí. la brecha sí es muy grandota. Claro. Ni tú, ni yo, ni mis hijos, ni mis Sí. nietos vamos a ver algo ver así. algo así. A lo mejor como en la película de El día después de mañana, no sé si se acuerdan, Ya, sí. cuando allá en Estados Unidos Ajá. todo se congela y entonces hay migración inversa. Acá. A lo Ahí mejor sí, ahí tal sí vez. podría pasar, pero no creo que eso pase, ¿verdad? Ni queremos. Ni queremos. Ajá. Pero, a ver, entonces, ¿qué ocurre? O bueno, según tu opinión, es
la economía tiene que estar estatizada o tiene que ser 100% libre? Porque ¿qué pasa si un banco central determina el valor de cambio? No está de acuerdo con lo que está pasando afuera, ¿no? Y ahí se genera un pedo, ¿no? Esta pregunta hoy está muy de moda porque a raíz de lo que ocurrió en el 2008, Ajá, que fue la crisis hipotecaria, sí. subprime, hipotecaria, financiera, hubo muchos bancos centrales que metieron muy duro la pata. O sea, Sí. hicieron exactamente lo que no tenían que hacer. Y de ahí, de las cenizas de esa ave, el fénix que sale, son las criptodivisas, Ok. que es la posibilidad en que tú y yo y cualquier persona en el mundo gestione la emisión del circulante. O sea, le quitas el monopolio al Banco Central Claro. de tener esa parte de yo controlo qué hacer con el dinero y todo, ¿no? Y entonces la gente en todo el mundo hoy tiene un pedacito de una criptodivisa que puede ser Ethereum o puede ser Bitcoin, en donde el Banco Central no tiene este privilegio, este monopolio. No decide cuánto vale. No decide cuánto vale. Okay. Exactamente. Y incide en realidad nada, porque no hay ni siquiera un marco jurídico, porque tú eres el dueño de la moneda. Claro. O sea, el monopolio, como el monopolio de la seguridad, hoy que está tan de moda el monopolio de la generación de energía eléctrica, todo eso, bueno, siempre levanta ese callo, ¿no? Bueno, digamos que el gran salto que está dando hoy el mundo es que la democratización de la riqueza, por primera vez en la historia, la está dando este tipo de nuevas dinámicas de monedas. No sé si está bien o está mal. O sea, es un escenario que el librito de historia no te dice, mira, ya pasamos por ahí y no funcionó. Ya. O sí funcionó. No es que a lo mejor como la parte de estatización del Estado, en donde, bueno, sí vimos que Rusia no jaló, que Europa del Este no funcionó. Ya. Aquí en este caso es muy diferente, porque cuando hablamos de estatización, a veces tal vez lo que percibimos es la gestión de la creación y distribución de la riqueza, ¿no? Que es lo que hoy todavía pasa a lo mejor en Corea del Norte, en Cuba. Pero en materia de gestión de dinero, nunca antes se había hecho esto. Entonces sí estamos pisando. No tenemos antecedentes. No hay antecedentes. Entonces yo te diría que es nuevo. Mi opinión es que sí va a funcionar. Aunque no a lo mejor como hay una corriente llamada maximalismo, que son bitcoiners que te dicen esto va a pasar y va a pasar muy rápido y dentro de muy poco tiempo todo el mundo va a gestionar su dinero con criptodivisas. Claro. Lo que platicaba de John Law, o sea, para que el papel moneda pudiera tener una prevalencia, una vigencia, una democratización en todo el planeta, pasaron más de 300 años, claro, ¿no? Sí. Yo creo que esta parte de las nuevas divisas electrónicas tienen algunos alicientes y desalicientes, como que todo tenedor de una divisa electrónica debe de tener un dispositivo inteligente, una computadora, una tableta, un teléfono, crear un exchange, que es como un monedero electrónico donde las guardas. Y hay mucha gente en este mundo que no es que no tenga un dispositivo electrónico, no tiene que comer. Claro. Entonces, es lo que te decía. Yo creo que una de las grandes moralejas de este mundo, de lo que acaba de pasar con la pandemia, es de que hubo quienes nos sumergimos digitalmente muy rápido, al 100%. Hoy estamos transmitiendo a través de internet, los chicos estudian, hay quien trabaja, vemos televisión, vemos series Netflix por streaming, pero hay gente allá afuera que hoy se la está pisando muy mal. Claro. Porque es gente que no tienen nada, ¿no? No sé creo que sí sé para dónde va, pero va a tardar mucho en que esta realidad pueda sumergirnos a todos. ¿Cómo describirías, porque es un tema que igual no tengo una menor idea, Chino y yo, de las criptomonedas justamente, y es también un tema bien interesante para mucha banda que pues, ve el podcast, y a mí la verdad me sorprende mucho, la verdad es que lo escuché. A la fecha no tengo muy claro qué verga es, pero sí he visto como que hay lugares donde se puede cambiar Bitcoin, no sé qué vergas. Entonces, ¿cómo podrías darnos una explicación de esto? Ok, está muy fácil. Es el dinero que tú traes en tu bolsa, tú también, Chino, nada más que lo tienes guardado en la nube. Y las transacciones que se hacen entre las personas que están intercambiando esa moneda, no las gestiona el Banco Central, ¿no? Tú no mandas tu SPAY. ¿Han visto? No mandas el SPAY y Banco de México lo autorizó. Claro, ahí no hay Banco de México. Está
transacción es entre tú y a quien le pagaste o quien te cobró, y no hay ninguna entidad privada o estatal que intervenga y meta las manos. Es como mandar un WhatsApp, ¿no? Nada más que en lugar de mandar la foto exactamente, un chiste, ¿no? Lo que estás mandando es lana y ahí nadie interviene. Entonces, es la posibilidad de que uno a uno podamos intercambiar dinero sin que el Estado meta las manos. Pero esa lana, digamos, o sea, no es como que pueda yo ir a comprarme un bubalo así con Bitcoin. O sea, necesito ese dinero en moneda. ¿La tienes que cambiar? Sí, ¿no? Sí, hay lugares donde sí y hay lugares donde no. Okay. Hay operaciones en donde te reciben la criptomoneda y el producto o el servicio que adquiriste no ameritó intercambiarla por otra divisa. Hay lugares en donde sí te dicen, bueno, para que la podamos ejercer, la vamos a tener que tomar a un tipo de cambio. Claro, y entonces tu criptomoneda la vamos a cambiar por pesos o dólares. Hoy estamos viviendo este proceso en el que hay mucha gente que dice que en algún punto todo van a ser criptodivisas y no vamos a tener que intercambiarlas por pesos o dólares y vamos a hacer a un lado al Estado. La revolución monetaria de la que hablábamos. Órale. Y hay gente que dice no, o sea, va a venir no a suplir, no es un tema de quítate y yo me pongo, es un tema de complementariedad. Bueno, están este par de corrientes y creo que en algún punto, mira, históricamente las divisas que acaban prevaleciendo son las divisas que acabaron democratizándose. Y yo te reitero, creo que hay muchos desalicientes para que esta criptodivisa, al menos en el corto plazo, pueda democratizarse en todo el mundo. Y que se acepte de manera universal, digamos. Así es, lo correcto. que tiene que ocurrir. Así Verga. Es un tema bien complicado porque también, entonces entiendo por lo que me comentas que quienes tienen una criptomoneda, entre ellos mismos deciden cuánto vale esa criptomoneda o cómo. Es muy buena pregunta porque uno de los grandes problemas del mundo actual es que para poder mitigar la crisis en la que estamos viviendo, ¿qué han hecho los bancos centrales? Han impreso un chorro de dinero, ¿no? Estados Unidos en 1 año y medio, desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, ha impreso más dinero que imprimió desde que la Reserva Federal, el Banco Central Gringo, se creó hace 200 años, hasta la década de los 70. O sea, hoy es el punto en la historia en el que hay más dinero en el mundo. Nunca ha habido tanta lana. No necesariamente, a una pregunta de hace ratito, ese dinero está impreso. La mayor parte del dinero en el mundo no está impreso. Son números. Son números, Qué es loco, correcto. Güey. Sí, no hay manera de que esté impreso. Claro. Bueno, este fenómeno lo que genera es una espiral inflacionaria. Porque mientras tú le das más dinero a la gente, esa gente tiene más capacidad de compra. Claro. Cuando la gente compra algo y lo compra más, sube de precio. Ya lo explicamos. Entonces necesitas más dinero. Necesitas más dinero, ¿no? Qué loco, güey. Las criptodivisas tienen un límite de emisión. En algún punto, por ejemplo, el Bitcoin va a dejar, se le llama, de minar, de emitir, de nacer. Estas divisas, hasta ahí llegó. Es una divisa, se puede decir, deflacionaria, no inflacionaria. No va a haber más monedas como esta. Viene a ser, digamos, que la contraparte de lo que actualmente estamos viviendo. Por eso mucha gente está a favor de esta divisa. Porque dice, el fenómeno inflacionario que hoy vivimos en México y en el mundo lo provoca la gran emisión de circulante. Las criptodivisas, en el algoritmo, en el programa, dicen qué día, a qué hora y cuántas es el límite que se van a imprimir, a emitir. Y entonces, bueno, esto, de acuerdo a maximalistas, generaría un mundo mucho más ordenado, donde todos sabríamos cuánto hay y cómo lo vamos a gestionar. Acuérdate que la economía es la ciencia de la escasez. Entonces, cuando tú sabes cuánto va a escasear algo, puedes programar mucho mejor cómo vas a responder a ese fenómeno. Y en el caso de un banco central, hoy no sabemos si nos reconfinamos y deciden imprimir más lana para poder salir más rápido de la crisis. En el caso de las criptomonedas, sí ya sabemos desde hoy cuál es el límite de las que se van a emitir. Órale. O sea, la tendencia en sí, digamos que del sistema es compren hasta
donde puedan. Y después, entre más compras, como dices, sube el precio, entonces necesitan más lana. No hay nunca una donde digan, ya nos estén mamando hasta acá. ¿Nunca va a pasar eso? Sí, retiran dinero. Sí, se puede retirar dinero. Okay. Sí. Okay. Aquí en México hace muchos años había unos títulos llamados BREMS. Era un título que emitía el Banco de México llamado Bono de Regulación de Emisión Monetaria. Y entonces lo que hacía el banco era, dame tu dinero y te doy el título. Y el título lo que hacía era que a un plazo determinado te pagaba una tasa de interés. Este tipo de actividad sirve para enfriar una economía. Una economía es como un motor. Entonces, y el lubricante de ese motor, el aceitito, se llama inflación. En la medida en la que el motor necesita carburar más rápido, le tienes que meter inflación, si no se te va a desvielar. Okay. Y en el momento en el que quieres que el motor baje de ritmo, tienes que bajar la inflación. De hecho, hay una correlación muy grande entre la tasa de interés y la inflación. Seguramente muchos escuchábamos que la semana pasada Banco de México subió la tasa de interés porque la inflación hoy en México es alta. Okay. Bueno, la forma en la que el Banco Central enfría ese motor es retirando dinero. ¿Y cómo desalientas a la gente para gastar? La alientas a que invierta el dinero a una tasa de interés más alta. Entonces lo que tú dices, oye, pues en lugar de yo estar consumiéndome y me voy de Buen Fin y me compro las botas para mi señora y la bolsa, pues ya veo que me están pagando más en el banco comprando un bono, pues mejor voy y lo invierto y yo sé que a 28 días, 90 días, 180 voy a tener mi mismo dinero más un premio y entonces me desalicienta para que yo esté consumiendo y esto hace que la inflación empiece a mitigar. Ajá. Órale, está bien loco, güey. Yo no tengo la menor idea. Es como bien... Dices, verga, soy un imbécil. Nunca he hecho nada de esto. Pero está muy interesante porque, o sea, me vuela un chingo la cabeza que este concepto que nosotros mismos creamos le hayamos metido tantas reglas que hoy en día parece como que tiene una vida propia y a pesar de que es algo que un día a alguien se le ocurrió, hoy en día tiene tantas reglas y es tan complejo que la banda... Pues por eso hay problemas. No es como que alguien puede decir, esto es lo que va a pasar mañana y pasado, ¿no? Es muy complicado poder predecir ese tipo de cosas. Sí. Creo que ahí yo te respondería como le trato de explicar a mis alumnos, porque dicen, oiga, profe, hay casi un economista. Y yo les digo, la mitad del tiempo nos dedicamos a pronosticar qué va a pasar. Okay. Y luego me dicen, y la otra mitad del tiempo explicamos por qué no pasó lo que pronosticamos. Los verdaderos falsos profetas, Menix, los economistas. Oiga, maestro, pero a ver, lo que nos está mencionando ahorita me remite a un tema que también se habla mucho aquí, que es lo que ocurrió en el 95, no, fue en el 94, ¿no? Diciembre del 94 con el peso. ¿Usted nos podría dar un breve resumen de qué fue lo que ocurrió? Pero explícanoslo sin matemáticas para nosotros que somos tontos. Está bien fácil. En diciembre del 94, todavía teníamos un banco central que inyectaba mucho dinero para poder mantener la paridad. Permítame, hay que poner música de tenebrosa, mientras nos platica el maestro. Y aquel concepto llamado el error de diciembre se lo tragó la cultura popular y le puso el horror de diciembre. Y es cierto. En reservas internacionales, la primera semana de diciembre del 94 había 4,000 millones de dólares. Eso es mucho poquito. Hoy hay casi 200,000 millones de dólares. Las reservas internacionales, ¿para qué sirven? Para darle certeza a la gente, principalmente extranjeros, que venían a comprar títulos que emite el Banco Central de México para poderse financiar. Acuérdense que desde hace 400 años, la única forma que había para que un Estado se financiara eran los impuestos. Te cobraban más para que los reyes hicieran castillos y para que Leonardo hiciera una Gioconda y Miguel Ángel pintara una capilla. Y en aquella Italia, de la botita, que no era Italia, estaba Pisa, Venecia, Florencia, se les ocurrió en esas pequeñas ciudades-estado inventar un título llamado de deuda, renta fija o bono, del latín bonus, que es algo excepcional, y en donde el Estado invitaba a los primeros
comerciantes, Marco Polo ahí transitó la seda y las especias de Italia a China y la pólvora. Esa gente que empezó a tener mucho dinero, esa etapa del mundo llamada mercantilismo, en donde detonó que hubiera gente que tuviera mucho dinero, fue quien financió a esas pequeñas ciudades-estado. Bueno, desde ahí hasta los 90s teníamos impuestos y teníamos emisión de deuda. Entonces el extranjero venía y compraba deuda y pensaba que el dinero estaba seguro. Nuestro tipo de cambio no era un tipo de cambio flexible, pero Banco de México, por órdenes del Ejecutivo, le inyectaba dinero y además vendía la idea de que México era un país con estabilidad social. No había levantamientos en ninguna parte del país, ni tampoco atentaban contra ningún candidato. Y un día, ¿qué creen que pasó? Pues pasó todo eso al mismo tiempo. Claro. ¿Ok? Y el extranjero dijo, ¿sabes qué, Carlos? No, eras Charles, ¿no? Charles, sí, porque eras director eres portafolio manager de un fondo de inversión muy grandote que había comprado un chorro de deuda. En el extinto Serfín. Algo así, parecido. Dios nos guarde, no. O sea, se llevaron entre las piernas a muchos bancos en el país, ¿no? Claro. Y entonces tú, Charles, lo que hiciste fue decirle a tu tocayo, porque también se llamaba Carlos. Charles, oye, ¿sabes qué? Como que no me da buena pinta lo que pasa en tu país. Eso de que le hayan puesto una bala en la cabeza a un cuate tuyo, pues está medio raro, ¿no? No, tú no sabes nada, ¿verdad? ¿No? Y él iba a decir, yo nunca me enteré de eso. Yo no tengo idea. No, exacto. Y entonces, ¿sabes qué? Ten tus bonos y dame mis dólares. Y tú ibas a decir así, te ibas a rascar la cabeza. ¿Cuánto es, tocayo? No, pues que yo compré bonos como por 10,000 millones de dólares. Ibas a levantar el teléfono y le ibas a llamar al chino, que era secretario de Hacienda. Sí. Y le ibas a preguntar, oye, ¿ya platicaste con los del Banco de México cuánta lana hay en bóveda? Sí. ¿Cuánta? 4,000. Chale, este cuate me está pidiendo 10. No hay con qué pagarle. O sea, a lo mejor hay, pero los dólares que hay en el país, pues no nos los van a querer tomar a como estamos. Ellos les van a querer vender mucho más caros. Pues ahí se acabó la paridad cambiaria. Toda la gente que ya no quería bonos, que no quería tener su dinero en el país y quería los dólares que habían traído a México, los querían más caros. Claro, pues los empezaron a pedir. Claro. Y si tú tenías dólares, ¿se los ibas a vender al mismo precio? No, me los vas a pagar al tipo de cambio que yo quiera. Claro. Y entonces el tipo de cambio entró en una espiral y la banca, el sistema financiero y el país pues se lo llevaron entre las piernas, ¿no? Entonces, ¿a cuánto estaba más o menos el dólar en ese entonces, previo a este tema de diciembre? No lo recuerdo. O sea, no tengo el dato exacto. Pero no estaba como ahorita. Que no. Era una cosa. Claro. Sí. Verga. Qué temazo, güey. Luego sí me vuela mucho la cabeza, me gusta mucho el tema, pero también es como un concepto igual, repito, tan complicado, pero tan humano al mismo tiempo. Cuando nos explican así de manera chida, me parece una buena forma de poder meterse en este tema que es bien interesante, güey, la neta. Muy, muy interesante. Pues, mi querido Chino, creo que se cubrieron los temas que torpemente cubrimos en ese episodio. Bastante bien de parte del maestro. A menos que tengas una duda de tu parte. No, ninguna. Ahí les iba el tipo de cambio. A ver. 3.41, el 1 de diciembre del 94. Ah, no mames. Si tuviéramos un DeLorean, como el que tienes ahí atrás de juguetito, en lugar de ir por el almanaque de Marty, vamos por dólares. Vamos por dólares. Regresamos y que triplicamos la ganancia, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Verga. Maestro, pues muchísimas gracias. Si se nos llega de nuevo la espinita para hablar del tema que probablemente va a ocurrir, y salen más temas, estaremos ofreciéndole una invitación a ver si usted acepta. Y pues nada, ¿qué le puedo decir? Me siento bien idiota, no sé, como que hablamos otros idiomas. No, hablamos el mismo, nada más hay que entenderle, ¿no? Claro. A lo mejor sí un poquito de caló, pero yo siempre he sido de la idea de que es sencillo. El tema es que los financieros, y aquí me voy a malganar a varios amigos, nos gusta hablar con tecnicismos en inglés. Sí. Hay gente que no sabe hablar inglés en México, mucha, la mayoría, y tecnicismos económicos menos. Sí. Si lo que queremos es democratizar el conocimiento, claro, tenemos no que hacer que la gente se suba a donde estamos, sino que nosotros nos bajemos a donde la gente esté. Claro. Es un gran rezago del sistema financiero,
porque todos queremos que hablen el mismo idioma. Y es al revés. Si les hablamos en el idioma que ustedes entienden, que nosotros entendemos, Claro. todo esto se puede democratizar. Y les comparto mis redes. Por favor. En Twitter soy muy activo, estoy como @GaroArenas, en Facebook también y en LinkedIn. Entonces, quien quiera, Ahí está. estamos. Claro que sí, las ponemos en mi chine Ok, en el video. y listo, un gustazo. Maestro, muchísimas gracias. Muy, muy ilustrativo todo. De verdad, le agradezco mucho el tiempo. Nada, pues ahorren. Otro día platicamos de ahorro, inversión. Sí, hagámoslo, maestro, por favor. Muchísimas gracias. Una misión de status culo. Cuídense mucho. Gracias.